El Evangelio de Tomás es, posiblemente, el texto extrabíblico más fascinante y debatido del cristianismo primitivo. A diferencia de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no narra la vida, muerte o resurrección de Jesús. Es una colección de 114 dichos, logia. Aquí te presento un análisis de lo que la historia oficial a veces simplifica o pasa por alto. 1. El hallazgo que lo cambió todo. Durante siglos, solo se conocían fragmentos en griego. Todo cambió en 1945, cuando un campesino egipcio encontró una vasija de barro cerca de Nag Hammadi. Dentro había 13 códices de papiro, incluyendo una copia completa del Evangelio de Tomás en copto. Este descubrimiento demostró que el cristianismo de los primeros siglos era mucho más diverso y fragmentado de lo que la Iglesia institucional nos hizo creer durante casi 2 milenios. 2. Lo que no te cuentan. Puntos clave de fricción. ¿Es más antiguo que los evangelios canónicos? Existe un debate académico intenso. Muchos expertos sugieren que algunas partes de Tomás podrían haber sido redactadas alrededor del año 50-60 después de Cristo, lo que lo haría contemporáneo o incluso anterior a los evangelios del Nuevo Testamento. Si esto es cierto, Tomás nos ofrece un vistazo a un Jesús original, antes de que la teología eclesiástica lo transformara en la figura mesiánica que conocemos hoy. El reino no está en el cielo, está dentro de ti. La gran diferencia teológica es radical. Mientras que los evangelios bíblicos enfatizan la salvación a través del sacrificio de Jesús y la fe, el Evangelio de Tomás propone el autoconocimiento, gnosis. Dicho 3. Si vuestros guías os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. La ausencia de la cruz y la resurrección, para Tomás, la muerte de Jesús no es el evento central. No hay mención a la crucifixión ni a la resurrección como pago por el pecado. En este texto, Jesús es un maestro de sabiduría, un sabio itinerante, cuya función es despertar la chispa divina que ya reside en cada persona. El papel de la mujer, el polémico dicho 114. El final del Evangelio es sumamente controversial. Simón Pedro dice que María Magdalena debe dejarlos porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús responde que él la guiará para hacerla varón. La interpretación literal parece misógino. La interpretación mística, en el contexto gnóstico, hacerse varón, significaba trascender la dualidad biológica y volver a la unidad espiritual original, donde no hay géneros. 3. ¿Por qué fue excluido? La Iglesia primitiva, en su proceso de unificación, especialmente hacia el siglo IV, buscaba una estructura jerárquica clara, obispos mayor que sacerdotes, mayor que fieles. El Evangelio de Tomás era peligroso para la institución porque 1. Eliminaba la necesidad de intermediarios, iglesia, entre el individuo y lo divino. 2. Desafiaba la narrativa del sacrificio vicario. 3. Fomentaba una búsqueda espiritual interna que era difícil de controlar. Comparativa rápida. Característica. Evangelios canónicos. Evangelio de Tomás. Formato. Narrativa biográfica. Colección de dichos. Logia. Salvación. Por fe y gracia de Cristo. Por conocimiento, gnosis y búsqueda. Figura de Jesús. Salvador y Mesías. Maestro de sabiduría / guía. Énfasis. Muerte y resurrección. El reino presente en el aquí y ahora. Profundicemos en el contenido más incómodo y en las implicaciones que este texto tuvo para la formación del cristianismo. Al ser un texto que invita a la interpretación personal, cada dicho es un laberinto de significado. Aquí tienes 3 aspectos que suelen omitirse en las discusiones generales. 1. El concepto del Jesús gemelo. El título del manuscrito dice: estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló, y que Dídimo Judas Tomás escribió. Dídimo, en griego, y Tomás, en arameo, significan lo mismo, gemelo. Esto sugiere una tradición donde Tomás no era solo un apóstol, sino el gemelo espiritual de Jesús. Para los gnósticos, esto no significaba un parecido físico, sino que Tomás había alcanzado el mismo nivel de iluminación que el Maestro.
Esto rompía la jerarquía de Jesús como Hijo único de Dios. 2. La crítica a las prácticas religiosas, dicho 14. Este es uno de los dichos que más molestaba a los padres de la Iglesia, ya que Jesús ataca directamente los pilares del judaísmo de la época, y por extensión, las prácticas rituales que la Iglesia luego adoptaría. Si ayunáis, os engendraréis un pecado, y si oráis, seréis condenados, y si dais limosna, haréis daño a vuestros espíritus. ¿Qué significa esto? No es que Jesús estuviera en contra de ser bueno, sino que enseñaba que los rituales externos son vacíos si no hay una transformación interna. Para una iglesia que se estaba organizando en torno a la liturgia y los sacramentos, este mensaje era subversivo. 3. El Jesús panteísta, dicho 77. En este pasaje, Jesús se describe a sí mismo, no como un hombre limitado a un cuerpo, sino como la energía que sostiene la materia. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. Hendid un trozo de madera y allí estoy yo. Levantad una piedra y allí me encontraréis. Esto se aleja del concepto de un Dios sentado en un trono, y se acerca más a una visión mística donde lo divino impregna toda la creación. Si Dios está en la madera y en la piedra, ¿para qué necesitas un templo de piedra construido por hombres? La estructura de la gnosis vs. La fe. Para entender por qué se ocultó, hay que ver la diferencia en la ruta hacia Dios. Iglesia Ortodoxa. Dios mayor que Jesús, mayor que apóstoles, mayor que obispos, mayor que fieles, estructura de obediencia. El Evangelio de Tomás. Dios luz mayor que individuo, estructura de autodescubrimiento. 4. El león y el hombre, dicho 7. Este es uno de los dichos más crípticos. Dichoso el león al que devora el hombre, pues el león se hará hombre. Pero maldito el hombre al que devora el león, pues el hombre se hará león. Los historiadores sugieren que el león representa las pasiones animales, el ego y el instinto. Si tú devoras, dominas tus pasiones, las integras y te vuelves un ser humano completo. Si tus pasiones te devoran a ti, te rebajas al nivel de una bestia. Es psicología profunda escrita hace 2000 años.